Un ciclo de conferencias denominado Liberales Españoles Contemporáneos y que se limita a la obra de Marañón, Ortega, Pérez de Ayala y Azaña, requiere unas palabras introductorias. Antes de nada, para afirmar que no es propósito de la Fundación Juan March analizar en este ciclo la contribución global del pensamiento liberal a la cultura española contemporánea. Nuestra intención es mucho menos ambiciosa y más concreta, y pienso que resultará clara para quienes de entre ustedes hayan seguido alguno de los anteriores cursos universitarios mantenidos en esta tribuna durante 1980. Se cumplen en este año, como ustedes saben, los centenarios del nacimiento de Azaña y de Pérez de Ayala y los 20 y 25 aniversarios de la muerte de Marañón y Ortega. En fechas tan señaladas, la Fundación Juan March no quiso estar ausente de las conmemoraciones de estos ilustres españoles y preparó en su día 3 tandas de conferencias sucesivas que contribuyeran a traer a nuestros universitarios una información rigurosa sobre las claves intelectuales, éticas e históricas que rigieron la vida de aquellas personalidades y permiten ya hoy explicar su obra. La primera de esta serie de conferencias la ofrecieron a comienzos de año los profesores Elías Díaz y Francisco Laporta al examinar en 4 lecciones la influencia cultural de la institución libre de enseñanza en la España contemporánea. El segundo ciclo fue desarrollado por don Juan Marichal al disertar en el pasado mes de mayo acerca del papel de los intelectuales en la política española entre 1909 y 1939, en otras 4 conferencias que esperamos pronto ver publicadas. Y tras aquellos 2 cursillos, que buscaron más una exposición panorámica que un análisis individualizado, llega ahora la ocasión de contemplar, uno por uno, el perfil singular de las 4 figuras citadas a las que corresponde el honor del centenario o el recuerdo del aniversario. Es obvio, en todo caso, que el rótulo de las conferencias que hoy comienzan no excluye en el ánimo de nadie otros nombres destacados de aquella generación liberal que ayudó a remover los cimientos mismos de la cultura española entre los años 1914 y 1936. Los de Américo Castro, Pedro Salinas, Salvador de Madariaga, Sánchez Albornoz, García Morente, Sánchez Román, etcétera, etcétera. Fue aquella una generación de hombres nobles, paladines de una cultura con significación internacional, que recibieron una España desmoralizada y sin pulso tras el desastre del 98 y la dotaron de consistencia ideológica e impulsos morales. Fue una generación, como señalaba Rey Pastor, vigorosa y optimista, extrovertida hacia la alegría de la vida y que, en lo que tiene propiamente de liberal, buscó aumentar y robustecer la vida española en todo lo que debe ser independiente del Estado. Porque el liberalismo al que pertenecen estos hombres no es solo un talante, sino también una opción. La libertad para ellos es a la vez una meta y un camino. Sobrarían textos para aprobar este aserto, pero obviamente no es mi cometido hacerlo ahora. La tesis liberal por excelencia de que ningún hombre debe encontrar obstáculos para el despliegue íntegro de su personalidad en las diversas esferas vitales, con machacona insistencia encontraremos en estos autores el anhelo de fijar en España las fórmulas de convivencia política, cultural y económica que permitan alcanzar esta finalidad, modernizando así definitivamente a nuestro país, europeizándolo, como se decía entonces, cuando el mundo era más reducido de lo que es hoy. A 4 figuras cimeras de esta generación vamos a dedicar el cursillo universitario que hoy da comienzo. Y vamos a empezar con don Gregorio Marañón, uno de los intelectuales más famosos de nuestro siglo, que junto con Ortega y Pérez de Ayala firma en 1931 el manifiesto de la agrupación al servicio de la República. Sin entrar en otros planteamientos por mi parte, quisiera señalar aquí que el doctor Marañón fue, desde 1958 hasta su muerte, miembro del Consejo de Patronato de la Fundación Juan March, dejando un recuerdo indeleble en esta casa. El doctor Marañón escribió unas frases sobre esta fundación que nunca han dejado de pesar sobre sus responsables. La fundación, decía don Gregorio, ha de influir en el porvenir de España por el camino más seguro, que es el de la inteligencia, con mucha más eficacia que todo lo demás que se intente. La historia lo enseña así y la historia, concluía, no se equivoca nunca. Del doctor Marañón va a hablarnos hoy el doctor Laín, que como él es también médico, humanista, historiador y español sustantivo. Don Pedro Laín ha querido titular su conferencia Libertad y verdad sobre Marañón, y no es descubrir nada nuevo subrayar ante ustedes que por ambos caminos, los de la libertad y la verdad, han discurrido también muchos de los momentos existenciales de nuestro conferenciante,
como él mismo ha explicado a las jóvenes generaciones españolas en su libro Descargo de conciencia. Don Pedro Laín, nacido en 1908 en el Aragón de Teruel, ha ocupado desde 1942 hasta su jubilación en el año 78 la cátedra de Historia de la Medicina en la Universidad de Madrid. Es académico numerario de Medicina, de la Lengua y de Historia. Es doctor honoris causa por varias universidades extranjeras y miembro correspondiente de sociedades y academias científicas de diversos países europeos y americanos. Sus libros y ensayos son numerosísimos, algunos traducidos al inglés y al alemán, y le han otorgado a justo título el relevante puesto que hoy ocupa en el pensamiento español. A Laín lo ha definido Jean Beccaru como un espíritu abierto, ávido de cultura. Su presencia en esta tribuna constituye una verdadera satisfacción para todos nosotros. Y sin más preámbulo, que ya va siendo demasiado largo, dejemos al doctor Laín hablar sobre el doctor Marañón. Muchas gracias. El gerente de la, queridos amigos, el gerente de la Fundación Marc, José Luis Yuste, ha tenido la generosidad de iniciar este ciclo, cuya iniciativa a él se debe, con unas palabras en que ha dicho pues, algo que solo tiene que ver, aparte de algunos de sus objetivos, con el afecto, la amistad que por mí siente. Con el mismo afecto y con la misma amistad se lo agradezco y ya vamos a entrar de lleno en el tema verdad y libertad en Gregorio Marañón. A dos advertencias iniciales me obliga el anuncio impreso de esta conferencia, una de orden tipográfico y otra de carácter semántico. No verdad y libertad sobre Marañón, como dicen los programas, sino algunos programas, sino verdad y libertad en Marañón. La verdad y la libertad no fueron indudablemente cargas que sobre él pesaron. Por otra parte, no voy a estudiar esta tarde cómo Marañón entendió la verdad y la libertad, aun cuando el tema sea tan sugestivo, sino cuál fue, alma adentro, su propia verdad, la verdad de su persona, o al menos una zona muy íntima y muy esencial de esa verdad de su persona. Y por otro lado, cómo él, en tanto que persona, vivió y entendió algo tan importante para él como su propia vida, la libertad, su libertad. Verdad y libertad en Gregorio Marañón, enunciado que así entendido nos pone directamente ante el problema de la persona de Marañón. Porque, ¿qué es en definitiva la verdad de un hombre, sino lo que él como persona es? Lo cual nos plantea una cuestión previa. ¿Qué es conocer a una persona? Y como presupuesto, una cuestión fundamental. ¿Qué es una persona? ¿Qué es una persona? Enorme problema, desde la definición famosa de Boecio hasta hoy mismo. Un curso entero sería necesario para tratarlo con precisión. Ante tan morrocotuda empresa, como acaso dijera Ortega, permítanme que, siguiendo el pensamiento de Zubiri y desarrollándolo telegráficamente, me limite a tres sumarios asertos. Primero, desde un punto de vista descriptivo, una persona es un ente capaz de decir me, eso me importa o eso no me importa, de decir mi casa, dígamelo a mí, y de decir yo estoy hablando, soy yo mismo. Segundo, por tanto, una persona es un ente sustantivo y libre que puede ejercitar su libertad de varios modos, apropiándose en su intimidad de los contenidos de su propia vida, cuando, por ejemplo, dice mi vida es mía, optando
entre lo que le está ofrecido y si lo que le está ofrecido no le gusta, creando aquello que entre lo que está a su alcance sea para él más propio, una idea científica, un poema, un modestísimo modo personal de hacer algo. O bien, dándose libremente a los demás, efundiéndose hacia ellos. En definitiva, siendo él mismo o ella misma, a través de las distintas formas que en el curso de su biografía va adoptando su propia vida y de los distintos actos en que va expresándose y constituyéndose su personalidad. Y tercero, una persona es, según esto, también desde un punto de vista descriptivo, un alguien que, siendo sin cesar él mismo, va realizándose en el mundo en varias vidas sucesivas y en varias vidas complementarias. Porque no ser de una pieza, ser de varias piezas, pertenece a la estructura y a la dinámica reales de la vida humana. Y siendo todo esto una persona, ¿cómo se la conocerá? Dos posibilidades. A esa persona se la trata, se la ve, se la oye, se tiene relación directa con él. Por supuesto, y por desgracia, no es este nuestro caso. A don Gregorio Marañón ya no podemos verle, ya no podemos oírle. Segunda posibilidad, a esa persona no se la trata, solo se la conoce a través de los testimonios objetivos de su propia vida, acciones documentalmente acreditadas, escritos si fue escritor, edificios si fue arquitecto, esculturas si fue escultor, etc. Aunque yo tuve el gran privilegio de tratar como amigo a Marañón, solo a esta segunda posibilidad me atendré para penetrar en el seno de su verdad, en el seno de su persona. O, como dice don Miguel de Unamuno, otro de los grandes, para conocer en el hombre de todos, que fue Marañón, el hombre de secreto que Marañón fue. Que uno es el hombre de todos y otro el hombre de secreto, y hay que librarse de modos de hacer de un sujeto objeto, escribió don Miguel en su cancionero. Con otras palabras, a través de su realidad objetiva, a través de lo que como objetos ha dejado uno a lo largo de su vida, cuál fue la realidad subjetiva, la verdad íntima de la persona de Marañón en tanto que sujeto. Para realizar este programa hay por lo menos, veo yo por lo menos, 3 métodos. Uno de ellos, buscar la clave íntima de lo que dio unidad radical a las diversas vidas complementarias de Marañón. Varias veces he usado a lo largo de mi vida, y utilizando el esquema léxico y también conceptual de don Antonio Machado, la palabra vidas complementarias. Él habló de los complementarios. Pues bien, Marañón fue complementariamente, fue médico, historiador, moralista, en el sentido que los franceses dan muchas veces a esta palabra, escritor, hombre social, español, hondo y gran español. ¿Cuál fue la clave íntima que dio unidad radical a estas diversas vidas complementarias? Un método que no vamos a seguir, pero que queda ahí como posible empresa para el que quiera por otra vía penetrar en el alma, en la verdad, en la persona de Marañón. Segundo método, indagar cómo fue siendo a lo largo de su vida él mismo a través de sus diversas vidas sucesivas. El estudiante, el médico joven, el médico y el conferenciante triunfador, el amigo del rey, el partícipe en la aventura de la Segunda República,
el crítico, pero nunca el renegado de ella, el exiliado, el maestro de liberalismo y de españolía en la última etapa de su vida. A lo largo de esas vidas sucesivas y según la varia línea de esas vidas complementarias, fue edificándose la poderosa, serena y armónica personalidad de Gregorio Marañón y cobró existencia su espléndida obra. Esto es, su ingente producción científica y literaria, su diaria labor de médico en el hospital y en el consultorio privado, su intervención en la vida pública de España, su actividad en las diversas academias a que perteneció, sus centenares de conferencias de todo tipo, su bien cuidada vida social, su inmensa laboriosidad, compatible con una aficionada degustación del ocio, bajo forma de viaje, lectura, coloquio o yantar en amistad. Diversos talentos, todos ellos en grado eminente, diversas vocaciones limpiamente sentidas y armoniosamente enlazadas entre sí, diversas actividades, todas de imponente volumen y altísima calidad. Tal fue, a primera vista, la vida de Marañón. Así se realizó su persona. La suma de todos esos ingredientes de su personalidad, la suave y firme voluntad con que su dueño y titular los cultivó siempre, y la bien compuesta figura que resultó de ello, mueven al pasmo y sugieren una primera imagen de la persona de Marañón, la imagen del artista de sí mismo. El hombre que así compuso el variadísimo mosaico de su personalidad, ¿qué podía ser, más allá de sus poderosos talentos múltiples, sino un habilísimo, tenaz, inexorable artífice de sí mismo, un arquitecto capaz de ser a la vez proyectista, cincelador y orfebre, una versión actual y española de cualquiera de aquellos uomini universali que fueron rasgo esencial y sumo decoro del Renacimiento italiano? Esta visión primordialmente estética de la intimidad de Marañón, Marañón, artista de sí mismo, cierta sin duda, no llega sin embargo a la raíz de lo que la persona de Marañón fue. La verdad de esa tesis, la que tenga, que como acabo de decir tiene alguna, no pasa de ser verdad parcial y penúltima. Así lo delataba a cualquier observador sensible y atento la contemplación de sus hábitos expresivos más propios, junto a sus habituales gestos indicativos y convivenciales. Quien que haya sido amigo suyo no ha sentido sobre su hombro la mano de Marañón para ejercitar justamente a su manera tan personal la voluntad de convivencia, junto a esos gestos que digo indicativos y convivenciales, también el ademán protestativo con que, a despecho de su autodominio, del suave y fuerte señorío con que conducía su propia vida, delataba a veces ciertas irritaciones súbitas y muy principalmente las que en él producían la falta de decoro por abuso de poder en la conducta pública de los imperantes y los actos con que alguien demostraba su poca estimación de la inteligencia. Pero más allá de esos súbitos y fugaces gestos ocasionales, ¿qué fue realmente la intimidad de Marañón? ¿Cómo sintió y vivió él su vocación y su inquietud radical de hombre? Más allá del modo como Marañón fue médico, escritor, historiador, español, moralista, hombre social, ¿cómo Marañón fue hombre, fue persona? Trataré de dar una respuesta, mi respuesta,
siguiendo un método distinto de los dos antes enunciados, el que proponen sus vidas complementarias y el que suscita el problema de sus vidas sucesivas. Pues bien, un método distinto de los dos que acabo de recordar, lo haré, por tanto, estudiando y tratando de comprender en profundidad la fórmula personal de sus contradicciones vitales, de las contradicciones vitales del hombre, de la persona Gregorio Marañón. Yo no soy un libro hecho con reflexión, yo soy un hombre con mi contradicción, decía Ortega, haciendo suyo un dístico del drama romántico, posromántico alemán Ulrico de Hutten. Tratemos de ver cómo Marañón no fue un libro hecho con reflexión, cómo Marañón fue, a su personal manera, a la manera marañoniana, un hombre con su contradicción. Estudiemos, por tanto, con atención sus contradicciones vitales. Ante todo, Marañón, por debajo de estas contradicciones, o por encima de ellas, aceptó resuelta y lúcidamente, voy a decir algo que parece una perogrullada, pero que no lo es, aceptó resuelta y lúcidamente ser hombre. Tuvo vocación de hombre y aceptó serlo como lo fue. Vocación de hombre es el ingrediente básico de la vocación de cualquier persona, por debajo de la vocación de músico o de coleccionista de sellos o de profesor de matemáticas. Por debajo de esto está la aceptación de la condición humana. Ustedes dirán, ¿es que no la aceptamos? La aceptamos por lo pronto mientras no nos suicidamos. No es poco. Lo aceptamos cuando no vivimos a regañadientes de lo que nuestra condición de hombre diaria, cotidiana, fundamentalmente nos ofrece. Santo Tomás, en un texto como de pasada, y no a propósito de la vocación del hombre, dice que es lícito decir ego sum homo mea voluntate. Soy hombre por mi voluntad. Por supuesto, no porque yo me haya creado a mí mismo, sino porque con mi voluntad he aceptado la condición en que me he encontrado existiendo cuando me he descubierto a mí mismo como hombre. Marañón aceptó resuelta y lúcidamente ser hombre y serlo como él lo fue, en su tiempo y en su circunstancia. Oigan ustedes, si no, esta décima tan reveladora de lo que él fue y de lo que él aceptó ser. Yo solamente deseo ser siempre el que ahora soy. Mi día mejor es hoy, mi mejor mundo el que veo. Amo a todo en lo que creo, a lo humano y lo divino, y adoro cada camino sin saber a dónde van, y llamar al pan el pan, y llamar al vino el vino. Marañón aceptó lúcidamente, serenamente y complacidamente su condición de hombre, y así dijo él que un deber primario del hombre es ser doblemente patriota. Patriota de su patria, la que a uno le haya tocado, aunque a veces duela, y patriota de su tiempo, de la situación histórica en que uno ha tenido que hacer su vida, aunque también a veces duela. Él aceptó ser hombre, fue patriota de su patria, dolorosa, doloridamente, y patriota de su tiempo, dolorida, dolorosamente. Con sus dotes naturales, no solo las muchas que en él fueron evidentes, mas también las que en él constituían una cierta deficiencia o una cierta limitación, también se mostró conforme. Una de las deficiencias de Marañón era, pues, una cierta, no incapacidad, pero cierta, limitación, usaré de nuevo la palabra, respecto de la expresión verbal espontánea. Y cuando él quería hablar espontáneamente lo que no tenía escrito, a veces hasta, lo diremos con giro tan de hoy,
hasta como que tartamudeaba un poco. Y él mismo frente a esto dirá, comentando la tartamudez de uno de los más grandes maestros de la clínica francesa del siglo XIX y acaso uno de los mejores maestros de lecciones clínicas que haya habido en todo tiempo. Trousseau decía, la tartamudez de Trousseau ha servido de real consuelo a los que somos un poco tartamudos. Aceptó su condición de hombre, aceptó su circunstancia, aceptó su condición incluso en lo que pudiera tener delimitado o deficiente. Con sus egregias o deficientes dotes naturales, mejorándolas en todo caso por un diario y esforzado ejercicio perfectivo, Marañón quiso ser lo que realmente fue: médico, biólogo, maestro, historiador, español, moralista, hombre de su patria y hombre de su tiempo. Pero ¿cómo lo fue? En tanto que hombre. ¿Cómo fue hombre Marañón? Repitamos la interrogación anterior. ¿Cómo sintió y vivió su vocación y su inquietud, las dos radicales, a la postre metafísicas del hombre, de ser hombre? Examinamos con algún cuidado, a través de su obra escrita, y utilizando ante todo lo que en esta es autobiografía y confesión, la serie de lo que antes llamé sus contradicciones vitales. En espera de lo que, corrigiéndome o completándome, diga una exploración exhaustiva de la vida y la obra de Marañón, desde ese punto de vista, me atrevo a señalar en una y en otra, en la vida y en la obra, los siguientes 11 pares de contradicciones. Primero, contradicción vital entre la timidez y la expresividad. Segundo, entre la generosidad de sí mismo y la atención permanente a la obra propia. Tercero, entre la blandura a la petición ajena y la rebeldía contra la presión del compromiso externo que viene de fuera. Cuarto, entre la inclinación al modo clásico de ser y de saber y una no menos notoria y declarada inclinación al modo romántico de hacer y estimar la vida. Quinto, entre la suma estimación de la fe y una complacencia entrañable en la duda, en la pesquisa y en la conjetura. Sexto, entre la afición a la soledad y la afición a la convivencia. Séptimo, entre la alta estimación de la razón y un secreto entusiasmo por la sinrazón y el ensueño. Octavo, entre el gusto por el viaje y el encomio de la quietud. Noveno, entre el vituperio de la prisa y la estimación positiva de ella. Décimo, entre el deseo vehemente del bienestar general y el temor a las posibles consecuencias niveladoras y achatadoras de éste. Y undécimo, entre el medular arraigo en el patriotismo y la esclarecida vocación de cosmopolitismo. Vamos a examinar uno a uno, a la luz de los textos del propio Marañón, todos estos pares de contradicciones vitales. Y a continuación trataremos de encontrar, esta nuestra meta, su clave secreta. Primero, contradicción entre la timidez y la expresividad. Que Marañón era tímido lo sabía cualquiera que le tratase. Mi experiencia, por lo menos, así me lo mostró en más de una ocasión. Muy bien lo dijo, con un atisbo muy profundo y una linda manera de expresarlo, muy bien lo dijo González Ruano. Hay un secreto muy secreto allá en el fondo del laberinto de esa especie de timidez segura que en él se observa. Y él mismo lo declaró. Él mismo lo dijo en bastantes de sus textos que, por razón de tiempo, no voy a leer. La timidez de Marañón. Pero es que hay
modos de ser tímido muy distintos entre sí. Piensen ustedes en dos casos próximos en la expresión literaria, un comentado y un autor. El comentado Amiel, el autor Marañón. Piensen ustedes la diferencia que va entre la timidez de Amiel y la timidez de Marañón. Pues bien, la timidez de Marañón fue, a mi juicio, fundamentalmente expresiva, con causa a la vez orgánica y psíquica. ¿Por qué la timidez expresiva? ¿Por qué esta timidez expresiva en Marañón? En primer lugar, creo yo que porque la expresión verbal siempre recorta y encorseta el campo significativo de la intención del que habla. Esto es lo que éste quiere decir. Cuando yo digo algo que quiero decir, como no sea decir esto es un libro o esto es una mesa, cuando yo digo algo más, lo que yo digo es menos de lo que yo quiero decir. La expresión verbal, por otra parte, puede no ser, deja de ser con frecuencia suficientemente convivencial, no logra de quienes la oyen una participación personal tan amplia y honda como la desearía el que habla. Uno quisiera que cuando dice su verdad, algo que para él es verdad y más si tiene que ver con él mismo, lo conviviese el otro tan hondamente como él lo siente al decirlo. No es así, no puede ser así. De ahí, en algunos hombres, una inhibición no voluntaria de la expresión. A mi juicio, uno de ellos, Marañón. En virtud de estas dos limitaciones esenciales que la expresión verbal pone a la intención subyacente a ella, Marañón era tímidamente expresivo o expresivamente tímido, como ustedes quieran. Pero por otro lado, y esto se hacía patente por su expresividad. Él lo dijo, oigan este texto, escribo lo que se me ocurre porque quiero. Me place hacer uso de la facultad que Dios nos ha dado a los hombres de contemplar y comentar el espectáculo de la vida tal como es, en su vasta plenitud. Que duda cabe que en Marañón había una voluntad de expresividad, una afición a la expresividad, envolviendo incluso y sirviendo de nervio a la vez a esa timidez. En mis libros he puesto lo mejor de lo que soy, es decir, en lo que él escribió. Marañón vivió expresándose. Entonces, ¿cómo se compaginan entre sí esa timidez que he llamado expresiva y esta expresividad de su alma, de su persona? Habrá que verlo. En segundo lugar, la contradicción entre la generosidad de sí mismo y la atención permanente a la edificación de la obra propia. Él dijo varias veces de sí que era en su vida cotidiana trapero de su tiempo, trapero del tiempo. Y Roth, comentando esta declaración confesional del propio Marañón, le contradice. Era todo lo contrario de un trapero. Era un tremendo despilfarrador de su tiempo con los demás y en término primerísimo con los enfermos del hospital. ¿Qué duda cabe que era un despilfarrador de su tiempo? Discursos académicos, prólogos, cartas, convites. ¿Cómo olvidaré yo, mientras viva, el día que me regaló, invitándome nada menos que con don Ramón Menéndez Pidal y don Manuel Gómez Moreno, para que un domingo entero lo pasásemos en Toledo, viendo o reviendo Toledo y oyendo los comentarios que acerca de esta revisión de Toledo hacían estas dos personas, porque Marañón y yo éramos los oyentes, don Ramón Menéndez Pidal y don Manuel Gómez Moreno, despilfarrador de su tiempo, pero al propio tiempo atención permanente a la obra propia, porque ahí está,
¿Cómo puede haberse edificado todo lo que hay dentro de esos 10 u 11 volúmenes de obras completas, que no son más que una pequeña parte de lo que él escribió, porque faltan ahí todos los trabajos científicos? ¿Cómo puede decirse que este hombre no fuese un esclavo de la edificación de su obra propia? De nuevo la pregunta, ¿cómo compaginar una cosa y otra? En tercer lugar, la blandura a la petición ajena y la rebeldía contra la presión del compromiso externo. Escribió él estas palabras graves, serias, rigurosamente sinceras: no puede ser político quien tenga el compromiso, el que yo tengo, de ser a toda costa leal con su propia conciencia. Es esa santa rebeldía contra la tremenda inquisición del compromiso externo la que yo quisiera poder conservar a trueque de todas las posibles amarguras. Declaración de resistencia a la presión del compromiso externo, más aún de rebeldía contra esta presión. Pero al propio tiempo, quien haya conocido a Marañón y vea los testimonios escritos que se hubiera dejado, ¿cómo desconocer la enorme blandura de don Gregorio a la petición ajena? Ahí están sus prólogos, sus innumerables prólogos, ahí están sus innumerables síes. Gregorio, si tú hubieras sido mujer, le decía don Teófilo, aludiendo a estos síes. Blandura a la petición ajena y rebeldía contra la presión del compromiso externo. En cuarto lugar, inclinación, al parecer, contradictoria, entre la afición al modo clásico y al modo romántico de ser y saber. Si ha habido en España un defensor del espíritu académico, por tanto del espíritu dieciochesco, ese ha sido Gregorio Marañón. Ahí están sus textos, ahí está su conducta. Afición al siglo XVIII, desde Feijó a tantos más, a Gascasal, a Jovellanos, a tantos más como el que más. Pero al propio tiempo, por debajo de esto, si uno lee con atención tantos y tantos párrafos en que, hablando de ciertas cosas que no son el mismo, hace confesiones, ¿cómo no ver en él una secreta afición más profunda, si se quiere, más temblorosa, más emocionada, al modo romántico de ser? ¿Y cómo no ver que, junto a, y no contra, el amor al siglo XVIII, está el amor al siglo XIX, al siglo de la pasión, al siglo de la espontaneidad, al siglo del heroísmo desmedido, al siglo de los grandes titanes de la ciencia que la hacen con derrame de su propia persona, de los grandes filósofos enormes que todavía están ahí ante nosotros como titanes? Las dos cosas se dan en él. Lean ustedes, si quieren, el prólogo que escribió a la endocrinología Depende en 1936 y verán que es cierto lo que yo digo. ¿Cómo compaginar de nuevo las dos cosas? En quinto lugar, estimación de la fe y complacencia en la duda, la conjetura y la pesquisa. Creer, dice una vez, con tono, con estilo, estrictamente solemnes, dice, creer es lo más solemne que puede ocurrir dentro del alma de los hombres. Creer, cuidado, creer en lo que sea. Admitía, por tanto, múltiples modos de la creencia. Mediante un acto de creencia se constituye el hombre en rey de todo lo creado. Pero por otro lado, ¿cómo desconocer los muchos textos en que elogia el espíritu de duda, el espíritu de pesquisa, el espíritu de conjetura? ¿Cómo no recordar un texto ya relativamente antiguo en su vida, me parece que del año 21, con una conferencia que dio a una asociación de mujeres de Córdoba, cuando les hablaba de cómo el español se sentía más identificado que con otros modos de ser hombre, con ese San Ildefonso del Greco que está en Illescas y que todos hemos visto y que yo varias veces he visto recordando justamente a don Gregorio y a su comentario, con la pluma en la mano, mirando al cielo, esperando que le lleve algo que le lleva de aquello en lo que cree. Y él dice, no,
hay que mirar al suelo, hay que buscar, hay que conjeturar, hay que investigar lo que hace el hombre de ciencia, lo que hacía aquella Madame Curie, que él recibió con un tan bellísimo artículo cuando vino a Madrid poco antes del año 20. Por tanto, duda. Yo creo que la expresión profunda y al propio tiempo discutible de Heidegger, cuando dice que la forma más alta del saber humano es la pregunta, yo creo que a don Gregorio le habría emocionado. Es así, no es así, en cualquier caso, en él se dieron estos dos modos de instalarse ante la realidad. Y también la contraposición entre el gusto por la soledad y el gusto por la convivencia. La soledad, dice en el prólogo a La naranja de Larreta, la soledad, el silencio, son la atmósfera donde la meditación, creadora de nosotros mismos, nos abre su palacio encantado. Y la soledad es siempre estación en el camino de vuelta. La soledad, la de Larreta, ha madurado las tres raíces de su alma, la argentina, la española y la francesa. Soledad, gusto por la soledad, por supuesto, pero al propio tiempo convivencia, defensa del diálogo como ejercicio, no solo como actitud. Si quieren ustedes, hasta de la tertulia, de la sobremesa, de la amistad. Qué párrafo espléndido tiene sobre lo que representa en la existencia del hombre el apretón de manos. No lo leo, búsquenlo ustedes. O bien, cuando habla de que la comprensión del que se tiene al lado es a veces más difícil porque es virtud más alta que la de morir por las propias convicciones. Evidentemente, las dos cosas se dan en él. La soledad, la convivencia, la estimación profunda y degustadora de las dos. Y a la vez, la contradicción entre la razón y la sinrazón y el ensueño. La vida y nuestro destino son en gran parte azar, cuyo sentido solo conoce Dios. Pero es obligación nuestra no entregarnos ciegamente a ese azar, sino el tratar de sojuzgarlo. Para ello nos dio el mismo Dios dos armas, la voluntad y la razón. Un racionalista voluntarista, un voluntarista racionalista, como Descartes, defiende la razón cuantas veces la ve puesta en entredicho en torno a él. ¿Cómo no recordar aquella polémica inolvidable contra los defensores de la sinrazón de Asuero en medicina, allá poco antes del año 30? El campeón de la razón científica fue Marañón. O bien ese texto a que antes aludía, en que describe como apetecible, como deseable, como necesario para españoles el contrapunto de la actitud que no niega, cuidado, que no niega, de San Ildefonso con la pluma en el aire y mirando al cielo. Pero, reverso o anverso, como ustedes quieran, la razón es necesaria siempre, sí, pero una razón que no sea del todo razonable. La razón de la sinrazón de Don Quijote es el verdadero instrumento del genio humano. Y así nos dirá en otra parte que la civilización no es solo ciencia. A los pueblos se les pondrá en el haber, a unos su contribución a la física o a las matemáticas, a otros sus sueños. Por otro lado, los gustos contrapuestos por el viaje y por la quietud. Si ha habido un apologista y un defensor y un lector del viaje, ese ha sido Marañón, sin duda alguna. Su aspiración a viajar era permanente, la de leer libros de viaje, todos la conocemos. Me parece que viajo poco, dice. Siempre pensé que para la sabiduría a la cual he aspirado continuamente, es imprescindible, necesario, forzoso, viajar mucho. Y él decía que el ideal para un día corriente
es el de construirlo como si aquella noche saliéramos de viaje. La experiencia del que sabe lo que es salir de noche de viaje le hará ver que es capaz de hacer a lo largo del día infinidad de cosas que no haría en un día en que no saliera de viaje. El viaje necesario, incitador, siente el que viaja, el rapto de dejarse llevar por fuerzas casi siempre ocultas, desde el medio en que se vive hacia otros medios en los que se puede soñar mejor. Aspirar es la forma más noblemente humana de vivir y el encanto supremo del viaje es lo que tiene de aspiración, es decir, no de llegar, sino de ir. Y por otro lado, la quietud, porque díganme ustedes si no hay más verdad real, más verdad personal o más verdad, como se decía tópicamente hace tantos años, existencial, en este texto del libro que probablemente es más bello, suyo desde el punto de vista literario, Elogio y Nostalgia de Toledo. El elogio de la augusta inmersión en la alberca estática de este retiro, su cigarral toledano, donde una voz cada vez más próxima nos enseña la fugacidad de nuestros afanes y donde gota a gota el alma va gustando el retiro de su propia eternidad. Habría que glosar con un texto parejo de él, el de Mallarmé, tel qu'en lui-même enfant, l'éternité des changes. Quietud, gusto por el viaje, por lo que tiene de inquietud precisamente el viaje. O bien, el vituperio y el elogio de la prisa, el ansia suicida y devoradora de la prisa. La prisa nos ata al accidente externo, por lo tanto nos despersonaliza, nos hace dejar de ser lo que auténticamente somos. Sí, todo esto es cierto y todos lo sabemos, pero por otro lado, oigan ustedes, la prisa, supremo taumaturgo de nuestros días, transformadora y hada de la vida, creadora de los modernos adelantos, porque todos están como esclavos a su servicio. La prisa crece, dice en otro texto, al crecer la humanidad, y empezamos a sospechar que gracias a ella el progreso del mundo sea tan eficaz y tan majestuoso. El pasado se desvanece en el que va deprisa por la vida, y con ello ganan la salud corporal y la del alma, que al olvidar se cura, que al olvidar el alma se olvida de sus pesares y renace de nuevo cada día. Por eso yo, cuando no tengo prisa, la invento. Aten ustedes por el rabo estas dos moscas contrapuestas. O por fin, y esto es más grave que la meditación sobre la prisa, la conjunción del deseo vehemente de bienestar general y del temor a las consecuencias niveladoras desde el punto de vista psicológico y social del bienestar social. Creo haber sido la persona que más morosamente ha tratado de entrar en lo que ahora, con expresión tópica, llamaríamos la conciencia social de Marañón. La tenía, muy viva, muy vehemente, muy inmediatamente dispuesta a la protesta, a la rebelión. Uno de sus escritos primeros fue el que hizo para protestar contra el trato, él y don Juan Madinabeitia, el protestar contra el trato que se daba a los pobres enfermos del Hospital General en nombre de una voluntad de justicia. Ahí está su artículo sobre los pobres, donde frente a la interpretación que el resultado de las autopsias de pobre gente a la cual se encuentra vino en su estómago, y dice, pero eran borrachos, y él escribe, pero ¿qué va a hacer esta pobre gente que tiene hambre si no es beber un poco del vino para olvidar el hambre que siente? O bien el texto tan hermoso en la plena lozanía de su mente y de su vida médica, tan hermoso en ese libro que es un clásico en muchos sentidos de la literatura médica, la Edad Crítica, cuando rompe una lanza por esas pobres mujeres que llegan de los pueblos de Ávila y de Castilla,
20 años más viejas de lo que la edad que declaran ante el médico permitiría suponer, en nombre de que habla de la voluntad de justicia que no ve cumplida. O el artículo que escribe sobre el desfile socialista del 2 de mayo, los gritos de los obreros que pasan ante su ventana cuando él está justamente escribiendo. Pretender que en Marañón hubo elitismo cultural, que en él no hubo convivencia del menester y del ansia de justicia, sería no conocerle. Pero, por otra parte, escribe: cuando presentimos un bienestar físico y moral que ahora solo es patrimonio de unos cuantos, nos ensombrece el pensamiento, la sospecha de que en ese mundo feliz habrán desaparecido las mentes maravillosas de los genios. El progreso humano será la obra consciente de todos, no el producto de la adivinación de nadie. El genio de los hombres excepcionales, como las fortunas enormes de los millonarios, se ha amasado siempre con el dolor de los demás. Y la justicia futura hará que desaparezcan. Nosotros lo vemos claro y lo deseamos para nuestros hijos, pero no sentiremos morirnos antes de verlo. Las dos cosas a la vez, las dos cosas en la misma persona. Y por fin, la relativa contraposición entre un patriotismo medular, los textos son realmente conmovedores, y el esencial cosmopolitismo que fue en tantos y tantos aspectos la vida de Marañón. 11 contradicciones vitales atestiguadas con textos que a mi juicio no dejan lugar a la duda. Pues bien, nuestra pregunta es: ¿cuál puede ser la clave que permita comprender unitariamente esa larga y dispar serie de contrarios? ¿Acaso habremos de recurrir a la veleidad? De ninguna manera. Marañón, artista de sí mismo, arquitecto de sí mismo, de esas expresiones y de la vida que por debajo de ellas hay, fue todo menos un hombre entregado a la veleidad. El propio Marañón, creo yo, que nos ofrece camino hacia la clave que vamos buscando con sus reflexiones cuasi confesionales acerca de la ambivalencia. Es un artículo publicado en el periódico Estampa de México en 1940. La palabra ambivalencia, con la cual traducimos una expresión de Bleuler, el gran clásico de la esquizofrenia, a Marañón le parece un término muy feliz y muy oportuno. Él, hay que decirlo, no era muy aficionado a los neologismos de los psiquiatras, lo dijo alguna vez. En cualquier caso, este le parece, como digo, feliz y oportuno. ¿Qué es la ambivalencia, tal como la entiende? Es el estado del ánimo en que dos tendencias opuestas actúan a la vez sobre nosotros y nos hacen oscilar en nuestros juicios y decisiones. No hay ser humano, escribe, que quien más, quien menos, no tenga experiencia personal y copiosa de esa situación interior y de sus consecuencias sociales. 3 son, frente a la acción concreta sobre el mundo, las situaciones, las líneas de conducta cardinales del hombre. Son la duda, la ambivalencia, la univalencia. ¿Qué hombres debemos preferir?, se pregunta Marañón. ¿Los que dudan, los ambivalentes, los univalentes? Y él dice, ¿según para qué? Para hacer ciencia, los que dudan, sin dudar de lo que se sabe o de lo que pasa por cierto hasta ahora en ciencia, no se hace ciencia. Pero si buscamos calidad moral, entonces habremos de inclinarnos
hacia la ambivalencia. Y si queremos eficacia, eficacia en la acción, es decir, la disposición frente al mundo del hombre que tópicamente se llama de acción, entonces, por supuesto, la univalencia, querer una cosa y entregarse a ella. Pues bien, desde el punto de vista de la condición ética y de la realización ética de la vida, Marañón prefiere la ambivalencia. Y la prefiere, dice, porque esta es justamente la condición, no digamos la virtud, la condición anímica, pues cardinal del liberal, del liberalismo. La ambivalencia sería, pues, el nervio psicológico del liberalismo, entendido no como doctrina política, sino como actitud anímica. De ahí que el signo del liberal sea glorioso en los tiempos de paz y tristísimo cuando la vida social se arremolina. Cuando hay que elegir, escribe textualmente Marañón, entre uno y otro lado de la barricada, el liberal, el pobre liberal, no sabe lo que hacer. No porque ignore como el hombre que duda dónde está la razón, sino porque no alcanza a quitar del todo la razón a nadie, ni a dársela a nadie por entero. Por eso se le ve ir de aquí para allá con una aparente ligereza que es sólo generosidad profunda. La raíz de la ambivalencia que le importa a Marañón es amor y generosidad. Por eso, en los dos lados le miran con desconfianza. Muchas veces, desde ambos lados le lapidan. La Revolución Francesa puso a dura prueba el espíritu liberal de muchos de los hombres que la habían incubado, y algunos se mantuvieron firmes en él, pese a todo. Desde entonces, dice Marañón, la ambivalencia trágica y gloriosa del liberal no ha dejado de repetirse. Pero a costa de su dolor, del dolor del liberal, el mundo avanza sin que alcancen a despeñarlo la extremosidad de los impetuosos y la duda cautelosa de los tímidos. Dije antes que este artículo de Marañón es cuasi confesional. Así autoriza a sostenerlo el hecho de que Marañón se declarase a sí mismo liberal y reiteradamente proclamara que su liberalismo no era tanto doctrina política como conducta y disposición del ánimo. Pero lo que ahora importa no es tanto el valor de esa página en cuanto testimonio de una actitud marañoniana, del liberal Marañón, de su ánimo en la ocasión en que la escribió en 1940, como su utilidad para la adecuada comprensión de las diversas contradicciones vitales en nuestro tema del hombre que así pensaba y así sentía. Lo cual exige distinguir con cuidado dos modos cardinales de vivir normalmente, no patológicamente, no morbosamente, de vivir normalmente la ambivalencia. El primero, a mi juicio, queda muy plásticamente representado por la breve narración que su autor, el filósofo Guillermo Dilthey, llamó Traum, ensueño. Más de una vez lo he recordado. Con ocasión de su fiesta jubilar, Dilthey recibió a sus discípulos que quisieron que les hablase. Y entonces el gran filósofo se inventó, claro está, que aquella noche había tenido un sueño y que en el sueño había visto, en sueños, el famoso cuadro de Rafael, La Escuela de Atenas. Y añade, con los filósofos antiguos allí representados, ustedes lo recuerdan seguramente, unos en torno a Platón, que está mirando al cielo, otros en torno a Aristóteles, que está mirando a la tierra. Con los filósofos antiguos allí representados, se mezclaron, dice Dilthey, los más importantes del mundo moderno. Y todos ellos, los antiguos y los modernos, vinieron a constituir tres grupos distintos correspondientes a tres
visiones del mundo las que Dilthey juzgaba básicas: el naturalismo, el idealismo objetivo y el idealismo de la libertad. No vamos a decir lo que Dilthey intentó con estas expresiones. Sentía el filósofo, continúa él, que los tres grupos le atraían a la vez con igual fuerza. La ambivalencia, ahora de tres. E incapaz de renunciar a nada de cuanto estaba viendo, acabó percibiendo una creciente rasgadura en lo más íntimo de su ser. Me sobrecogió, escribe textualmente el filósofo, una rara angustia, porque la filosofía parecía estar partida en tres o más fracciones, parecía desgarrarse la unidad de mi ser, porque me sentía atraído con anhelo, ora hacia aquel grupo, ora hacia este, y me esforzaba por afirmarlos. Entregado a la pura y nuda comprensión de lo distinto o acaso de lo opuesto, el ser personal del hombre se deshilacha, se deslíe en el escindido mar de las razones de ser que va descubriendo en las obras de los demás. La ambivalencia se trueca ahora, la palabra está ahí, Angst, la ambivalencia se trueca ahora en angustia. Es significativo, a mi juicio revelador, que Marañón no emplee la palabra angustia para designar el estado anímico del ambivalente por generosidad, en definitiva del liberal, según su personal manera de sentirlo y de serlo. No habla de angustia, sino de ansiedad. Tal sería el sentimiento dominante en el liberal, que frente a un mundo encrespado por disensiones internas, siente que dos o más tendencias opuestas entrechocan en su corazón y en su mente. ¿Por qué ansiedad? Y no en el sentido tópico y riguroso del término angustia. ¿Por qué ansiedad y no angustia? Indudablemente, porque Marañón era un hombre esperanzado. A través de situaciones de entusiasmo proyectivo o de dolorosa perplejidad ambivalente, su alma esperaba. ¿Qué esperaba? Un milagro de la primavera, como el olmo seco de su admirado Antonio Machado, la realización histórica de una utopía, como Condorcet, Comte y Hegel, o como algunos doctrinarios del anarquismo, o como muchos del marxismo. No. Marañón fue hombre de esperanza y no de utopía. Esperaba muchas cosas, no en su vida, sino para la humanidad, de la cual él como hombre se sentía representante y declarador. Esperaba, ante todo, que el curso de la historia iría resolviendo cada vez mejor, aunque nunca plenamente, aunque siempre a vueltas de choques, de contradicciones, de dolores, de insuficiencias, de rodeos, de meandros, iría resolviendo de modo cada vez mejor, aunque nunca plenamente, algunas de las contradicciones que determinaban su perpleja ansiedad de liberal peregrino. Por tanto, que tal ansiedad, clave psicológica, y el dolor de ella resultante, porque la ansiedad no es grata, tendrían en el curso mismo de la historia eficacia y sentido positivo, a costa del dolor del liberal, del que sabe afirmar que todos tienen algo de razón y que ninguno la tiene entera y que uno no puede afirmarse a sí mismo más que recogiendo en sí, aunque sea dolorosamente, lo que ve de razones contradictorias en los demás, a costa del dolor del liberal, de este y de los que, aun no sintiéndolo así como si lo sintieran proceden, avanza el mundo sin que la extremosidad de los impulsivos y la duda cautelosa de los tímidos alcance a despeñarlo. Esto esperaba la angustia de Marañón. Antes que médico, antes que historiador, antes que escritor y antes que español, siéndolo él de modo tan profundo, tan vehemente, tan entregado, en cuanto simple hombre, Marañón fue una persona con vocación de
como dicen los teólogos, de comprehensor, en la plenitud de las acepciones terrenales y supraterrenales de este vocablo. Su generosidad intelectual le llevaba a querer y a esperar, en definitiva, a creer que todos los hombres de buen entendimiento, sabios clásicos y sabios románticos, filósofos antiguos y filósofos modernos, hombres gustosos de algo y gustosos de lo contrario, van resolviendo con el tiempo sus discrepancias y acabarán, aunque no lo veamos y aun cuando esto no resuelva naturalmente la condición entrañablemente polémica de la historia, acabarán entendiéndose entre sí. Y por otra parte, su generosidad cordial le movía a esperar y a desear, en el último término a creer, que todos los hombres de buena voluntad, revolucionarios y conservadores, doctrinarios de la derecha y doctrinarios de la izquierda, van, si son honestos, liquidando paulatinamente sus diferencias a través de las paces, las tensiones y los combates de la historia, y terminarán, última meta de la esperanza, utopía también, conviviendo en una existencia común y plenaria, en la cual todo cuanto en ellos fuera buena voluntad logrará satisfacción acabada. Se llamó una vez a sí mismo oficiante incansable en la gran religión de crear esperanzas. Esta es el reverso o el anverso de la angustia, justamente, mejor dicho, de la ansiedad. El anverso de la ansiedad es esta condición suya de hombre que no solamente espera, sino que aspira a crear esperanzas. Decía Eugenio d'Ors, glosando a Benedetto Croce, que éste había distinguido muy bien entre el confuso y el confusionario. Decía, el confuso es el que tiene la confusión dentro de sí, el confusionario es el que la comunica y la crea en los demás. Marañón era esperanzado y esperanzador. Era un hombre que consagró su vida, a veces con dolor, y a veces con el riesgo de que le juzgasen un poco insincero o un poco oportunista. A veces, repito, no dejó nunca de proclamar su fe en la esperanza, su creo en la libertad y en la esperanza de otro maestro suyo, querido de todos, el gran don Antonio Machado. Creo en la libertad y en la esperanza. Y todo ello sin beatería y sin panfilismo, sabiendo muy bien que cualquier hombre, hasta el más noble, lleva en su ser una veta de bellaco, que vivir en la tierra es ser impuro, aunque uno adore la pureza, que el error y la catástrofe son de tejas abajo riesgos permanentes, y que la resolución de los contrarios no dejará nunca de ser parcial e insatisfactoria mientras dure el correr de los siglos. Sin beatería y sin panfilismo, por consiguiente, era inevitable, quien le conoció lo sabe, con melancolía, menos perceptible en los momentos de entusiasmo, patente en las horas de serenidad y penosamente transmutada en ansiedad en los trances tempestuosos de su patria y del mundo. He aquí la personal vocación del hombre Gregorio Marañón, su peculiar estilo de ser hombre, el modo con que su corazón fue, con la expresión agustiniana, inquietum cor, corazón inquieto. Su naturaleza individual, su educación, su suerte y las vicisitudes de su mundo tuvieron, claro está, parte importante en que él fuese el hombre que fue, pero en el seno de su vida, allá donde la libertad y la vocación manan y echan sus raíces más secretas, ese noble modo personal de decir sí a la condición humana, con sus contradicciones, con sus deficiencias, con sus lacras, con sus suciedades, era lo verdaderamente decisivo. Ahora podemos entender desde dentro, desde su raíz,
su timidez y su expresividad, su generosidad de sí mismo y su atención permanente a la obra propia, la blandura a la petición ajena y su rebeldía contra la presión del compromiso externo, su simultánea inclinación al modo clásico y al modo romántico de ser y de saber, su estimación de la fe y su complacencia en la conjetura, en la duda y en la pesquisa, su elogio de la soledad y su afición a la convivencia, su alabanza de la razón y de la sinrazón, su gusto por el viaje y su encomio de la quietud, su vituperio de la prisa, su positiva estimación de ella, su vehemente deseo de bienestar general, de rebelde contra la injusticia social y su secreto temor de las posibles consecuencias niveladoras y achatadoras de éste. Amó al mundo como él fue, y le amó, él nos lo dice, con ternura de pasajero. Bellísima expresión. Amo al mundo con ternura de pasajero. Amó con pasión y con inquietud su propio tiempo, y por tanto el agridulce presente sucesivo. Vivió, según su propio testimonio, frase también bella, espléndida, en una permanente luna de miel con el amor a las cosas, a todas las cosas, aun cuando éstas mostrasen una primera apariencia de enfermedad, de error y de vicio. Su tiempo interior fue, ahora lo vemos, una conjunción caminante, la conjunción caminante entre un hoy, un mañana y el adverbio que heredó de sus padres históricos, los hombres del 98, don Antonio Machado, don Miguel de Unamuno, un todavía. Un hoy, un mañana y un todavía. El hoy es siempre todavía, de don Antonio Machado. Estas fueron sus contradicciones vitales, iluminadas desde dentro a través de su propia concepción de la ambivalencia. Este fue el hombre cuya conmemoración inaugura este grupo de conferencias acerca de los liberales españoles contemporáneos. Él solo no está, nos lo acaba de decir José Luis Yuste. Me vais a permitir que le nombre junto a tres. Aquí aparecerá junto a otros. Yo lo voy a nombrar junto a tres. Unamuno. Qué bonito, la palabra, retiro la palabra, qué hermoso, qué conmovedor ensayo sería el que estudiase la relación entre la idea marañoniana de la ambigüedad y la idea unamuniana de la agonía, y el modo de proyectarse en el ser liberal de los dos en esta España de nuestros dolores y nuestros gozos. O bien junto a otro, junto a Ortega, es decir, el hombre que vive sin el dramatismo de Unamuno el problema de la integración de los puntos de vista, de las perspectivas de su circunstancia en lo que él quiso brindar, y todavía estamos esperando que se nos formule atractivamente el proyecto sugestivo de vida en común, es decir, superador de las contradicciones psicológicas y sociales de la vida en que está. O bien, el tercero, Américo Castro, que murió soñando con la integración de la vividura hispánica, que él naturalmente nunca combatió como algo que había de eliminarse, si no fuera porque ha conducido a veces a errores en el curso de la historia, la integración de la vividura hispánica con la eficacia actual. Recordaré mientras viva un diálogo en su casa de Princeton con Américo Castro, con su familia. Esperábamos a Ochoa, que llegaba desde Filadelfia, donde había asistido a una boda, y la emoción con que Américo Castro, el de la vividura hispánica, el del vivir desviviéndose, el malentendido por tantos y tantos que por lo pronto lo han leído mal, hablaba de lo que estaba haciendo Ochoa, de lo que nos decían que estaba haciendo grande en los Estados Unidos, de lo que hacían los españoles cuando se ponen a hacer ciencia, tienen medio y voluntad de hacerla. Permitidme que termine esta conferencia de hoy con el recuerdo
de esos tres hombres al lado de Marañón. Y luego tantos otros más, por supuesto, y Pérez de Ayala, y Madariaga, y el propio Ors, tantos y tantos más. Y me pregunto, el ideal de España, de estos hombres, no es cierto que siga igual. No es cierto que estos hombres encarnaron en la historia los ideales muchas veces de ensueño de sus padres del 98 y que hoy, 1980, puestos al día de lo que hoy es el mundo, de sus inquietudes sociales, de sus inquietudes políticas, de sus inquietudes intelectuales, filosóficas, religiosas, puestos al día, constituyen el canon para el logro del proyecto sugestivo de bien común, de la España en la cual sea grato vivir y por la cual sea grato, sea más aún debido esforzarse. Con esta pregunta, que quisiera que penetrase en el alma de ustedes, termino esta incursión penetrante hacia la verdad, hacia la raíz de la libertad de aquella persona, de aquella gran persona, de la cual algunos tuvimos el privilegio de ser amigos, llamada Gregorio Marañón. Muchas gracias.